Damos la bienvenida a la economista Natalie Torres. Ella es una experta en desarrollo territorial rural, con una interesante experiencia en este tema, al haber dado cátedra sobre geografía humana y entre esto sobre la geografía del miedo. Estamos con esta situación que sorprendió a los ecuatorianos el pasado día sábado, aunque lo veíamos venir. Había una serie de pedidos de diversos sectores del país en el sentido de que se permita armar a la población. De hecho, tema siempre polémico y que tras el anuncio del presidente ha recibido más bien un rechazo mayoritario. Quisiéramos que nos comente de su experiencia y cómo ve esta correlación a armas, temor de la población, armas, quizá visto desde el otro punto de vista, confianza que puede dar a algunos sectores. Le damos la bienvenida. Buenos días, Gustavo. Un saludo caluroso a la audiencia de este medio. Es un gusto siempre poder estar en estos espacios y generar opinión sobre aspectos de la política nacional. Y creo que este tema amerita un amplio debate y no únicamente una postura o más bien una imposición desde el gobierno de Guillermo Lasso. Efectivamente, el fin de semana nos despertamos con la noticia de que el presidente firmó un decreto para la tenencia y porte de armas específica para aquellas personas que cumplen ciertos requisitos, como por ejemplo aquellas personas que no tengan menos de 25 años, que tengan una prueba psicológica, que hayan superado un examen toxicológico que determine que esa persona no ingiere sustancias sujetas a fiscalización o bebidas alcohólicas. Entonces, frente a esto, la primera pregunta que nos debe traer, ¿no? A la mente es, ¿quién garantiza que estos requisitos se cumplan, que no exista falsificación de los documentos para el porte de armas? Y por otro, el ministro, bueno, el funcionario del gobierno, Diego Ordóñez, ha señalado que esta política va a permitir reducir las cifras violentas en el país. La Claro. segunda pregunta, efectivamente, ¿esta política va a reducir los niveles de delincuencia y violencia que están presentes en la sociedad? Creo que esas son las preguntas que nos debemos hacer. Vayamos al primer punto y veamos antecedentes. Eh, Se hizo una gran redada en la Comisión de Tránsito del Ecuador para evitar la falsificación de licencias. Hace 2 o 3 semanas volvió a ser noticia de primera plana nuevas falsificaciones que se fomentaban desde una oficina de la Agencia Nacional de Tránsito en Santo Domingo de los Colorados. En el registro civil ha habido mucha permeabilidad para la obtención de cédulas y documentos para personas extranjeras que a través de esos documentos adquirían esa faceta, esa pseudo personalidad de nacionales. Los antecedentes en cuanto a seguridad institucional en Ecuador son bastante malos. Efectivamente, entonces eso nos llama más bien a pensar otro tipo de políticas o otro enfoque que se debe dar a esta situación que está presente en el país. Y creo que lo primero es la lucha contra la corrupción, ¿no? Nadie nos garantiza que el porte de armas va a estar sujeto a un control específico, ¿no? En cuanto a quién va a poder poseer. Y por otro lado, hay ya un montón de armas que se utilizan por las bandas criminales y estas no están legalizadas. ¿Cómo se va a realizar un proceso, digamos, de legalización de estas armas que ya están siendo utilizadas, ¿no? En el país? Entonces, hay una situación bastante limitada alrededor del decreto de entender cuál es en realidad el enfoque que se debe dar en las políticas públicas para solucionar todos los males que están presentes en el país. Entre esos, la corrupción, como usted bien menciona, Gustavo, ya tenemos varios casos o varios ejemplos de que efectivamente los controles en cuanto a entrega incluso de documentos en el país se hacen de manera fraudulenta y eso también pone en duda esta situación, ¿no? De cómo se van a otorgar estos permisos. En el segundo tema, ¿alguna evidencia de carácter empírico existe que demuestre que la tenencia de armas, poner armas en la población civil disminuye los índices de delincuencia?
Yo creo que hay que revisar cuál ha sido la situación de algunos países que han permitido el libre porte de armas a la población y creo que nos debe remitir específicamente a Estados Unidos. Estados Unidos primero es el mayor productor y comercializador de armas dentro y fuera del país. Entre el 2010 y 2019 en este país se vendieron 13 millones de armas y en el último año, en el periodo 2020 y 2021, las ventas aumentaron considerablemente a 20 millones de armas, según el informe de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos. Entonces, estas cifras muestran que 170 millones de armas en este país se han producido y se han comercializado en estos años. Entonces, estamos hablando que Estados Unidos es el país con más armas per cápita, es decir, 120 armas por por cada 100 habitantes. Estamos diciendo que hay más armas que habitantes, entonces en Estados Unidos existen 393 millones de armas y 332 millones de ciudadanos. Ahora la pregunta es, el libre porte de armas ha permitido que Estados Unidos tenga los mejores índices de seguridad y ahí efectivamente las cifras son todo lo contrario. Más bien lo que hemos visto es que en Estados Unidos ha incrementado considerablemente los actos de violencia, los homicidios, también los suicidios, los tiroteos masivos que han desencadenado en un alto porcentaje de muertes en este país. Estados Unidos es el país que más comercializa, que más produce armas, pero además el país que tiene más homicidios y justamente homicidios en donde el móvil o digamos la herramienta del crimen ha sido justamente el uso de las armas. Si vemos algunos datos también dentro de las personas que poseen armas en este país, vemos que principalmente existe una cultura en el país, ¿no? De poseer armas, pero principalmente quien posee armas son los hombres. En cuanto a la clase, se ve que principalmente la clase alta y media es la que posee armas. Además, hay una tendencia en Estados Unidos, ¿no? En cuanto a la posición de armas y también la raza. Entonces, son hombres blancos los que poseen estas herramientas. Entonces, de alguna manera vemos que además de los problemas de violencia, el libre porte de armas está reforzando la masculinidad, el racismo, eh, y también la violencia en los jóvenes, porque en Estados Unidos quienes poseen armas son principalmente menores de 30 años. Entonces vemos que lejos de solucionar los problemas de violencia, más bien el libre porte de armas en Estados Unidos ha reforzado la violencia. Y esto nos lleva a pensar acá en Ecuador, ¿no? En realidad necesitamos más violencia en el país o más bien deberíamos combatir esa violencia a través de políticas de inclusión, de generación de fuentes de empleo, de reducción de la pobreza, de generar oportunidades en los jóvenes en cuanto a acceso a la educación. Entonces yo creo que el enfoque que se está dando en las políticas públicas de sálvese quien pueda es una política errada y además es una copia de un modelo fracasado y que ha generado más violencia, en este caso, como el de Estados Unidos. Hay múltiples investigaciones periodísticas que se han hecho también sobre el tema. En México este es un problema gravísimo por la frontera y que es también, más allá de todas las seguridades con las que puede contar este país tan avanzado como Estados Unidos, es una frontera muy permeable y hay decenas de miles de armas que mensualmente, semanalmente, diariamente incluso traspasan esta frontera. Son cifras inimaginables y hay dentro de de estas investigaciones periodísticas que se han dado la certeza de que las armas son tan válidas como el dinero en efectivo, es decir, que hay un mercado de armas que regresa a los Estados Unidos en forma de drogas, particularmente de drogas sintéticas. Casos muy concretos han sido citados por importantes medios de comunicación como el New York Times o diario El País. Es decir, que este gran mercado fluye y seguirá fluyendo con o sin leyes, pero
indudablemente, al abrir esta posibilidad para armar a más ecuatorianos, ese es el propósito, se está también incentivando este mercado. Sí, Gustavo, justamente hay varias investigaciones, ¿no? Que demuestran también el comercio internacional de armas de Estados Unidos no solamente permite y vende armas a sus ciudadanos, sino también vende armas al resto del mundo. ¿Y quiénes son sus principales socios comerciales? Son países que están en conflictos bélicos por acceso a recursos naturales, por conflictos políticos, pero además la comercialización se hace a grupos delictivos. Efectivamente, uno de los principales importadores de armas de Estados Unidos es México, y México lo conocemos, ¿no?, como uno de los países más violentos del mundo por que ha sido prácticamente atrapado este país o acaparado por las bandas delictivas del narcotráfico, del coyoterismo. Eh, entonces vemos, ¿no?, esta relación. Entonces hay un comercio de armas más bien para fortalecer la violencia que ya hay en ciertas zonas. Incluso este país también dota de armas a aquellos países de Medio Oriente que también tienen conflictos con grupos extremistas, ¿no? En Arabia Saudita, en Yemen. Entonces vemos esa relación directa. Lo que se está Apelando, garantizando con el sí, libre porte de armas es justamente eso, el negocio, el mercado que está vinculado armas y crimen organizado. apelando a su experiencia académica, ¿qué relación existiría entre la confianza o el miedo de la población y la profusión de armas? Mire, aquí hay que hacer algunas suposiciones. Digamos que tenemos la capacidad de acceder a armas, ¿no? Si es que nosotros tuviéramos la capacidad de defendernos con una arma frente a un hecho de delincuencia, ¿estamos en realidad preparados para hacer uso de esa arma o el miedo nos va a paralizar? Y por otra parte, si lo pudiéramos pudiéramos hacer uso, ¿no? Y esto desencadena en la muerte a suponer, del delincuente. ¿Quiénes nos vamos a quedar en este país o quiénes se van a quedar? Son prácticamente criminales, ¿no? Entonces lo que está haciéndose acá es reforzar justamente la violencia y considerar, ¿no?, que la población estamos preparadas para defendernos por sí solas, cuando eso debe ser responsabilidad del Estado, garantizar la seguridad en la población. El presidente Guillermo Lazo colocó un tuit que a pocas horas tuvo que borrarla, ¿no? Porque dijo, le estamos dando a los ciudadanos, a las ciudadanas, la capacidad de que se puedan defender de los delincuentes. Ustedes van a defenderse de los delincuentes, quitando toda la responsabilidad del Estado y el gobierno, que es garantizar la seguridad dentro de la ciudadanía. Entrando un poco a esta temática que ha sido motivo también de trabajo académico suyo, esto de la geografía carcelaria, ¿cómo está el tema carcelario? ¿Cuánto influye también dentro de la violencia, de el entorno en el que vivimos, en una ciudad como Cuenca, este centro carcelario, uno de los grandes del país, instalado en Turi? Yo creo que es parte, ¿no?, del problema, precisamente la corrupción que se va generalizando, la violencia que se va normalizando, ¿no?, en el país. Lastimosamente, digamos, la política alrededor de la seguridad no va en construir más cárceles, sino mejorar las condiciones de vida de la población para evitar que sigan proliferando grupos delictivos, ¿no? En ese sentido, creo que hay, digamos, un tema más estructural. Sin embargo, mirando también la política carcelaria en el país, creo que hay muchos vacíos en cuanto a el manejo carcelario, la corrupción que existe dentro del sistema carcelario, ¿no? Nosotros vemos cómo dentro de las cárceles fluye el comercio de armas, el comercio de drogas. Eh, Prácticamente no hay un control estatal dentro de las cárceles, y creo que también la política carcelaria de localizar ciertos centros de rehabilitación, ¿no?, en determinadas ciudades, en lugar de mejorar la seguridad, creo que lo ha empeorado, y creo que ese es el caso de Cuenca, ¿no? Cuenca ha sido siempre una ciudad bastante segura, y creo que los hechos, las noticias que vemos a diario es motivo de preocupación.
peligrosidad a nivel nacional genera también una proliferación de actos de violencia dentro de la ciudad. Hay una relación directa, creo que eso debería ser motivo, ¿no?, de debate. Si bien las autoridades electas han mencionado algunas políticas para evitar que siga utilizándose esta cárcel, ¿no?, como una cárcel nacional, eh, evitar, ¿no?, de que más bien delincuentes de alta peligrosidad lleguen a esta zona, eh, es importante, ¿no?, debatirlo. No hay, digamos, estudios que muestren la relación directa en el incremento de la inseguridad en la ciudad y la presencia de la cárcel, pero creo que es un hecho que ha marcado el inicio de una serie de acciones que nos llaman la atención y que antes no era o no estaba presente dentro de la ciudad. Claro, lo que los ciudadanos nos preguntamos es qué hacer en la situación actual. Las respuestas, anticipamos, van a ser de mediano, de largo plazo, pues tienen que venir de la mano de políticas de Estado, políticas que tiendan realmente a revertir el crecimiento de este estado de violencia en el que se ha sumergido el país. Sí, efectivamente. Yo creo que si bien como ciudadanía nos podemos organizar, ¿no? Pero sin embargo, si es que hay problemas que están eh, marcando la vida de otras personas, ¿no? Como por ejemplo la pobreza, la desigualdad, la exclusión, siempre va a haber la opción de que estas personas busquen otras formas de vivir y lastimosamente quizás la opción sea, ¿no? Eh, incorporarse dentro de estos grupos y yo creo que ahí sí el Estado con toda la infraestructura, ¿no? A nivel nacional, los gobiernos locales tienen mucho que hacer y creo que ahí sí, eh, digamos, de alguna manera el accionar debe ser conjunto. Háblenos finalmente, y vale la pena quizá una reflexión entre estos dos grandes temas que se ponen permanentemente en la balanza: delincuencia o control de la delincuencia, derechos humanos. Bueno, yo creo que siempre, ¿no? Una persona, cualquiera que sea su condición, se le debe garantizar los derechos humanos. Sin embargo, creo que las políticas deben enfocarse en ese marco, ¿no? De los derechos humanos, pero siempre considerando también el bienestar de la colectividad. Ahí justamente ese axioma, esa norma de que el derecho de los ciudadanos termina donde comienza el de los demás. Efectivamente, ¿no? Pero creo que aquí sí se debe plantear una política más integral, como digo, no queremos recrudecer la violencia, sino más bien queremos vivir en una sociedad de paz, una sociedad en donde podamos caminar libremente por las ciudades, hacer uso de los espacios públicos. Para las mujeres también creo que es importante no tener miedo al ocupar espacios públicos o siempre estar a la defensiva. Y yo creo que ahí hay un tema de trabajar también desde el ámbito de la educación, desde el ámbito de la cultura. No creo en la política represiva, ¿no? Sino más bien una política integral. Para finalizar, Natalie, quisiera que nos comente sobre su proyección académica. Entendemos que está trabajando en su doctorado en desarrollo territorial rural y que en su conclusión nos cuente qué es, desde su visión, lo que más le preocupa del Ecuador actual. Sí, efectivamente, yo hace un mes dejé la Universidad de Cuenca, donde me desempeñaba como docente, e inicié mis estudios doctorales en Flaxo, Ecuador, en la ciudad de Quito. Sin embargo, yo he venido trabajando mucho conflictos socioambientales. En algunas ocasiones he podido también participar en este espacio, hablando sobre el tema de la minería y nuestros páramos. Es un lugar donde yo he venido trabajando no solamente desde el activismo, sino también desde la investigación y estoy iniciando justamente una investigación en las zonas de conflictos mineros en la provincia de La Suay para determinar cuáles han sido los impactos en el ámbito socioeconómico de las comunidades vinculadas o cercanas a los proyectos Río Blanco y Loma Larga.
Yo creo que efectivamente el territorio ofrece varias o tiene una diversidad bastante grande en cuanto a su gente, en cuanto a su cultura, en cuanto a los aspectos biofísicos y considero no que se debe potenciar más bien las bondades de las localidades más que los proyectos que son de a veces de imposición y muchas veces que generan impactos negativos en la población. Estoy trabajando en eso, formo parte del colectivo de geografía crítica en donde tenemos siempre una mirada ¿no? del territorio y cómo el territorio se expresan relaciones de poder. En varias de las temáticas que hemos trabajado está también el tema de la violencia de género, la violencia por conflictos extractivos y en ese marco también me he acercado a estas temáticas. Bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Gustavo. Buen día. Declaraciones de la economista Natalie Torres, experta en desarrollo territorial rural.